Hola, bendiciones. Somos los pastores de la comunidad cristiana Kairos, Nectalí Niño y Heidi de Niño. Damos gracias por haber entrado en nuestro canal y disfrutar del mensaje que tenemos preparado para ti. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Dale like y compártelo con tus familiares y amigos para que seas bendecido a través de las prédicas y el material que se encuentra en nuestro canal. Bendiciones. La singularidad de la resurrección. Quiero llamarlo así porque en estas temporadas de este mes de abril, que es tan emblemático, se habla mucho del poder de la resurrección, ¿sí? En su oportunidad incluso lo he mencionado. Pero quisiera que hoy miremos la resurrección como algo diferente, desde lo que es una singularidad. Ahora usted me preguntará por qué el cambio de palabra. Y que este adjetivo es mucho más relevante, es un concepto en sí mismo. Se dice que hoy día la ciencia ha estado incluso afirmando lo que las escrituras dicen, ¿sí? Me sigue hasta ahí, ¿no? Así que se evoca que hace más o menos, 13.800 millones de años se dio a cabo en el universo algo llamado una singularidad. Fue justo el momento cero en que todas las leyes de la física colapsaron, fallaron. Y se dio lugar a lo que fue conocido después como el Big Bang. Quizá usted me dirá, pero hermano Lucio, si crees en el Big Bang no crees en la creación. Y al contrario, estas afirmaciones han venido a afirmar lo que dice nuestra escritura, ¿sí? Otro día hablaremos de eso. Lo que quiero destacar es que este momento previo, esta causa incausable, lo que dio origen al resto de causas que fueron consiguientes, es llamado o conocido como singularidad. Fue exactamente el punto cero, el punto de partida, donde comenzó todo, ¿sí? Dice la Biblia que el Señor dijo, ¿sí? Con 10 dichos creó el universo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces podemos pensar en que el dicho de Dios fue literalmente una onda expansiva y sonora que hizo vibrar cada átomo que comenzó a materializar su palabra. Me estoy explicando, ¿no? Estamos hablando de que la Biblia, escrita hace miles de años, en el Pentateuco de Moisés, ya estaba definiendo lo que hoy la ciencia está descubriendo. ¿Sí me sigue, verdad? A ese evento inicial lo llamamos singularidad, ¿sí? Ahora, con el tiempo, hace 2 o 3 semanas, celebramos el Domingo de Resurrección. O bueno, se celebró a nivel mundial el Domingo de Resurrección, ¿sí o no? Se celebra la llamada Semana Santa y le ponen un nombre a cada día y el domingo se celebra el famoso Domingo de Resurrección. Yo lo tengo muy claro porque justo ese día estaba de cumpleaños mi esposa, esa belleza que está por allá. Y esos cumpleaños son significativos, no salen nada económicos. No, mi esposa es de gustos simples, ustedes la conocen, sencillita. Es inevitable cuando todo el mundo celebra, aunque nosotros no tenemos la costumbre necesariamente de hacer todo el ritual que se estila en Semana Santa, o sea, respeto al que lo hace, es inevitable pensar en ese término, ¿no? La resurrección. Y definitivamente la resurrección marcó un hito en la historia de la humanidad. Fue lo que le dio relevancia al ministerio de Jesús, ¿sí? Antes de la resurrección, todo el movimiento que seguía a Jesús y todo el movimiento que lo contrariaba, consideraba que el avance de su ministerio, de su reino, era meramente material. Diga conmigo, hasta que ese evento singular, esa singularidad de la resurrección, demostró que en Jesús habitaba la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Porque ocurrió un evento singular en el que en que las leyes físicas de hecho colapsaron. Me estoy explicando, ¿no? El proceso de entropía, para no entrar en detalle, ¿no? Es irreversible. Todo tiene una tendencia natural al deterioro, al desgaste y al caos. Por eso es que está escrito que el hombre muera una vez. ¿Me está siguiendo, verdad? Por eso usted ve que con el pasar del tiempo empiezan a salir arrugas, empieza a oxidarse su piel, empiezan a salir canas que avisan que ahora usted es más sabio. ¿Sí o no? Yo tengo una por aquí y me hacen lucir más sabio. Bueno, eso dice mi esposa.
definitivamente todo tiene una tendencia al desgaste, ¿sí o no? Entonces, el único evento en la historia que está debidamente documentado es precisamente la resurrección de Jesús. ¿Me está siguiendo, verdad? No ha podido ser refutado en la historia de la humanidad, ni siquiera con todos los avances científicos que hemos tenido hasta hoy. Hoy día se afirma que hay una cantidad importante de testigos que dicen haberlo visto después del evento de su crucifixión. No solamente textos bíblicos, sino cualquier cantidad de historiadores griegos, hebreos, laicos de la época. Lo que afirma, o al menos nos imposibilita contradecir el evento de la resurrección. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Sí? Hoy particularmente se celebra, ¿qué fecha es hoy? 19 de abril. ¿Qué se celebra el 19 de abril? ¿Cómo dicen? El acta, la firma. La firma, el acta. Permítame hacer un paréntesis. Últimamente, hermanos, tengo que decirles que me he sentido muy venezolano. En estos días estuvimos en una casa de redención, en una iglesia en casa. Y estuvimos hablando, hasta cantamos El Pajarillo. Bueno, lo cantaron los muchachos. Nosotros lo hizo muy bien. Celiagni lo hizo hermosísimo. Y hablábamos de esa venezolanidad, ¿no? Qué bueno saber que todos saben historia. Pero no fue la firma del acta de la independencia. También pelaba. El 19 de abril comenzó el proceso revolucionario que desató la emancipación de Venezuela. La firma del acta se dio un año después. El 19 de abril de 1810, en un lugar llamado la Capitanía General, se reunió un grupo de personas y le dijeron al enviado del emperador europeo que no querían ser gobernados por ellos. Lo que cuando lograron derrotar a este hombre, o sea, y este se fue y dijo, entonces yo no quiero gobernarlos, entonces comenzó a moverse un movimiento emancipador, que ya para 1811 terminó resultando en la firma del acta de la independencia. Después de la firma del acta ocurrieron 20 y algo de años de guerras. Hasta 1821 se celebró una guerra que terminó consolidando el poderío militar de Venezuela, que es la famosa batalla de Carabobo. ¿Sí? ¿La han escuchado nombrar? 24 de julio de 1821. En 1823 se celebra la última batalla en suelo venezolano, que se da la batalla naval del lago de Maracaibo. Venezuela consolida una vez más su poderío militar y repele las fuerzas españolas del Imperio Español. Y para 1845 España admite a Venezuela como república y firma un tratado de paz y amistad. Estamos hablando de que pasaron, 20, 30 años desde 1810 hasta 1845 y murieron alrededor, se dicen que las bajas se cuentan con un mínimo de 250,000 personas. 250,000. Usted me dirá, bueno, pero en la Segunda Guerra Mundial fueron solamente de judíos 6 millones. Pero ¿sabe cuántos habitantes tenía Venezuela para ese entonces? Cerca de 700,000. Estamos hablando que una tercera parte de los habitantes de Venezuela fueron las bajas para que usted y yo pudiéramos pisar hoy un territorio, pudiéramos reclamarlo como nuestro y caminar como agentes libres. ¿Me está siguiendo, no? Ahora, no sé si usted como yo notará que con el tiempo estas realidades las perdemos de vista. Disfrutamos de una libertad que quizás no valoramos tanto porque no somos conscientes del costo. Se pagó un altísimo costo. Estoy hablando que en lugar de quedarse 700,000 personas viviendo en Venezuela subyugados al imperio, decidieron pagar su cuota, la tercera parte de ellos, y sacrificarse porque querían ser hombres libres. Cada vez que yo estudio la historia de Venezuela me impresiona ¿saben? La idiosincrasia, la capacidad que tiene el venezolano de resistirse ante el yugo y reponerse manifestando su libertad. Dios nos hizo como hombres y mujeres libres. ¿Amén o no amén? Con el tiempo vamos celebrando distintas fechas patrias y de repente no somos conscientes del costo que se pagó para esto, y lo mismo pasa cuando celebramos de repente un domingo de resurrección. Habitualmente una que otra cultura come pescado, otros dejan de comer carne, otros guardan otras costumbres. No le veo problema.
cada quien lo hace de acuerdo como considere honrar su determinada fe. El punto es que como se hace tan repetido, ¿sí? A veces como que no sopesamos el valor que tuvo. Porque ese domingo de resurrección fue una singularidad histórica que dio lugar a que nosotros podamos haber sido libres del oprobio del pecado. Nos dio la oportunidad de ser salvos. Tiene relevancia. Fíjense lo que dice Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 15, verso 16. Dice: si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, en otras palabras, si nuestra esperanza en Cristo no fuera eterna, somos los más dignos de lástima en todo el mundo. Fuerte la palabra de Pablo, ¿sí o no? Si nuestra esperanza en Cristo fuera meramente para este tiempo terreno, qué digno de lástima somos. En otras palabras, Pablo queriendo decir: yo no puedo, me resisto a pensar que seamos seres temporales y no trascendentes. Visto desde este punto de vista, toma una relevancia importante la resurrección. Ahora, hay otro punto que solemos pasar por alto, y es que la resurrección está después de la cruz. ¿Sí o no? Todos vemos esos días la pasión de Cristo. Bueno, yo digo todos vemos, la verdad, les voy a confesar, soy cinéfilo, nunca he visto la pasión de Cristo completa, pero la respeto como una joya artística del cine, sin duda. Es una pieza, bueno, la de Mel Gibson es una locura, todavía insuperable. Pero entonces la vemos, nos empatizamos, muchos lloran con el sacrificio de Jesús, pero nos dejamos conmover. El problema es que no nos terminamos de hacer conscientes de lo que implicó esa pasión o ese vía crucis previo a la resurrección. ¿Me está siguiendo? Un famoso dramaturgo francés decía: triunfar sin riesgos es conquistar sin gloria. Diga conmigo: triunfar sin riesgos es conquistar sin gloria. Esto nos va a ayudar a recordar siempre que la libertad tiene un precio. La libertad tiene un precio. Hoy, mientras cantábamos, estaba detallando la letra de cada canción y todas evocan libertad, ofensiva espiritual. Y yo creo que ahora más que nunca es tiempo de que la iglesia de Cristo se levante y se coloque en ofensiva espiritual, porque tenemos una guerra a muerte contra un sistema cada vez más opresor. ¿Sí? Lo que pasó en su tiempo con Venezuela y las colonias y los países, el imperio colonialista. Pasa que ahora no me gusta decir mucho el imperio porque tiene otro significado ahora, ¿no? Se volvió el lenguaje que usa un determinado color político, pero igual que la palabra revolución, entre otras. Pero entonces había un imperio en Europa y colonizaba. Hoy día los imperios se mueven con ideologías y nos colonizan con ideología. Hoy no llega un determinado ejército realista, toca la puerta de su casa y se lleva a un hijo suyo secuestrado para enlistarlo en el ejército. Pero entra a su casa un terrible proceso de transculturización y ya se llevó a tu hijo hace rato, aunque duerme bajo tu mismo techo. ¿Me está siguiendo, verdad? El viernes tuve la oportunidad de ir con los niños a una visita guiada a un centro de conservación. Yo no sabía que existía, está aquí en Paya, se los recomiendo, muy bonito. Y toman especies endémicas de Venezuela y las reinsertan de nuevo en sus medios originales y todo muy bonito. Y había un lugar con una laguna y había muchos chigüires. Habían bastantes. Y todos los niños dijeron en coro, ¿adivinen qué? Exacto. Oye, un aplauso para ustedes, ¿vale? Se han transculturizado también. Eso encendía a la señora que hacía la visita guiada. Decía: no, capibara no, chigüire. Eso es un chigüire, ¿sí o no? No capibara. Pero díganme si no es cierto que están secuestrando a nuestros hijos cuando ellos recuerdan más eso que el nombre que nos enseñaron a nosotros nuestros antepasados. Cuando tú le preguntas a un niño: ¿quieres caramelo? Sí, de sandía. Sandía. ¿Cómo le decimos aquí? ¿Y al cambur? Pensé que iban a decir banano. Esa es otra.
banana, calabaza. La otra vez escuché a un amigo, no, luego de tomar una ducha voy a podar el césped y comeré cereal. Sea ridículo, ¿vale? Hermano, producto de la transculturización. ¿Y a qué se debe esa transculturización? Que todos tienen dentro lo que llamamos un objeto de deseo, y el objeto de deseo es ser también validado como otros, así que quieren imitar la conducta de alguien más. Se ha movido su centro de deseo. Se aman demasiado a sí mismos y estamos construyendo zigurats como lo que en una oportunidad fue la Torre de Babel. Estamos construyendo edificaciones para hacer de nosotros un nombre. ¿Sí? Y esto está pasando a diario y pasa en la iglesia y pasa con los niños, pero también pasa con los adultos. Es más, le voy a dar un dato, es peor en adultos. Es peor. Porque aunque el niño se está moviendo en un mundo y en un medio digital, el adulto, más adultos que yo, pues quiero decir, quizá viene de otra temporada y se vuelve más vulnerable a estas embestidas tecnológicas. No se ha estado dando cuenta cómo el uso constante del teléfono y el algoritmo del teléfono que usted tiene en la mano ha estado surcando su cerebro y ha estado definiendo conductas y sistemas de pensamiento. Ya en una oportunidad decía que hay hermanos que se congregan más en TikTok que aquí. Cuando una persona, mire, yo he visto predicadores famosos diciendo barbaridades. Literalmente barbaridades. Ojo, yo también estoy propenso a decir una barbaridad, porque soy un ser humano y tengo una tendencia natural al error. No siempre tendré lucidez para soltar algo, a veces movido por un impulso. Es probable que cometa un error, pero su trabajo es que todo lo que desde este lugar se diga, usted lo pueda cuestionar ante las palabras y las escrituras. Que usted lo reciba, lo discierna, lo cuestione, lo evalúe, lo pese y luego lo admita si es saludable. ¿Me explico? O sea, usted no puede decir, bueno, porque el pastor Lucio dijo tal o cual cosa, yo la repito como un loro, porque yo podría estar equivocado. Es más, le voy a confesar algo, he estado equivocado N cantidad de veces. Se ha vuelto en mí algo muy recurrente. Me he dado cuenta, afirmo una cosa y pasa el tiempo y el Señor me muestra otra cosa y me doy cuenta, Señor, cuán equivocado estaba. ¿Sí? ¿Me sigue, no? Y he visto mucha gente que postea en su cuenta a otro determinado predicador solamente porque es famoso, pero está diciendo una barbaridad. Y aún así lo publica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos surcos mentales dibujados por el algoritmo de su dispositivo móvil. Esto lo he dicho otras veces y quiero recalcarlo. Hoy día ya no se trata de comercializar con tus datos. Hoy día lo que comercializan los industriales del Silicon Valley y todas estas empresas, los startups de tecnología, comercializan la capacidad de manipular a las personas para introducir una determinada tendencia. O sea, si yo quiero que en Venezuela se consuma más azúcar, listo, vamos a modificar el algoritmo para convertirlo a todos en unos diabéticos. Ya no se trata de guerras armadas. Nos colonizan por los dispositivos y nosotros le damos entrada a la casa. El centro, estoy casi seguro que en la mayoría de los hogares, en todo el medio de la sala, ¿qué hay? Una enorme pantalla, ¿sí o no? En donde todos, lo que hacíamos antes, nuestros antepasados alrededor del fuego, que se sentaban a tomar calor y a contarse lo que pasaba durante el día y hablar de experiencia, de donde se tomó la palabra hoguera, que después se transformó en hogar, hoy día se ha convertido en una sala alrededor del televisor para ver entre todos las noticias y comentar lo que los medios dicen. Entonces, lo que tú estás pensando respecto a lo que está pasando no es lo que está pasando, estás interpretando la narrativa que te cuentan en determinado canal de televisión. Que ojo, hace mucho rato que ningún medio es subjetivo. Perdón, es objetivo. No existe la objetividad plena. Todos van a tener una tendencia y una ligera inclinación. ¿Me está siguiendo, verdad? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, entonces, no podríamos pensar en resurrección sin pensar en muerte primero. Ahora, ¿cuál es la relevancia de la resurrección? Que sin resurrección tampoco hay remisión de pecados. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 8 verso 17. Así como somos sus hijos, también somos sus herederos. Está hablando del Señor. ¿Me sigue?
Y está hablando de nosotros, los que hemos creído en Él, los que somos guiados por el Espíritu. ¿Amén o no amén? Los que somos guiados por el Espíritu de Dios, no el Espíritu del teléfono, ni de las redes sociales. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, y aquí viene la afirmación de Pablo poderosa, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Me está siguiendo, no? Aquí vamos a empezar a darle forma a la relevancia de la resurrección. Por eso quería hablar de la singularidad de la resurrección y no necesariamente del poder de la resurrección. Porque cuando se habla del poder de la resurrección se hablan de milagros, se hablan de señales, se habla de algo poderoso, fogoso, fuego, chispa y llama y todo lo que prenda. Y suena bien, suena grandilocuente, es genial. Hermano, y todos nos vamos con una efervescencia, motivados. El problema es que yo no voy a poder experimentar el poder de la resurrección si yo no padezco junto con Cristo su sufrimiento, porque si no muero, no hay resurrección. Simple. Hay una condición sine qua non para resucitar, y es estar muerto. Como hay una condición sine qua non para morir, y es estar vivo. ¿Me sigue? ¿Cómo vamos hasta ahí? Ahora, hay un síndrome que ha estado muy común y ha estado muy explotado en redes sociales, que le llaman síndrome de Estocolmo. Lo han escuchado nombrar, ¿verdad? Claro, que todos ven en redes sociales, unos duros. Y se ha explotado mucho por redes sociales, el síndrome de Estocolmo. Usted después lo investiga con detalle, pero palabras más, palabras menos, consiste en la idealización de un agresor y la justificación de sus actos para sobrevivir emocionalmente. Voy a poner un ejemplo. Digamos que una persona es secuestrada y está siendo maltratada. Su cerebro, que tenemos miles de años evolucionando para sobrevivir, para intentar bloquear el trauma y el dolor, idealiza a su agresor, justifica sus acciones para sobrevivir emocionalmente, para evitar caer en un cuadro depresivo extremo. ¿Me siguen? Así que incluso se han visto casos de personas que se enamoran de su opresor. ¿Sí? Eso no tienen que ir al psiquiatra, al psicólogo, tienen que ir al veterinario. No, perdónenme, a lo mejor hay alguien aquí con síndrome de Estocolmo y lo estoy tirando para el veterinario. Ahora, ¿por qué es relevante el síndrome de Estocolmo si estoy hablando de la resurrección? Yo quiero que hoy la iglesia se vaya consciente. Diga conmigo, consciente. Diga conmigo, consciente de nuestra propia muerte. Es difícil de repetirlo, ¿verdad? Porque hasta la palabra nos genera cierta aversión y es normal. Este síndrome muchas veces describe la relación entre el pecador y el pecado. ¿Sí? Ahora, imagínense que el secuestrador no es un secuestrador per se, es el pecado. No los pecados, ojo, porque la Biblia tiene dos acepciones importantes. Cuando la Biblia dice los pecados de manera plural, está hablando de acciones aisladas. Por ejemplo, mentir, robar, hurtar, inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando la Biblia habla de el pecado, está hablando de un concepto de rebeldía en contra de Dios. El concepto de errar del blanco. El concepto de independencia. Eso es el pecado. ¿Me está siguiendo, verdad? Son dos cosas muy diferentes y en estos dos contextos se manejan las escrituras. Cuando usted ve hablar de el pecado, está hablando de un concepto que habla de rebelión contra Dios. Ahora, esto pasa, el pecado secuestra propósitos y desarrollamos una especie de síndrome de Estocolmo que terminamos amándonos más a nosotros mismos y por amarnos a nosotros mismos nos enamoramos del agresor, el pecado. Y si me enamoro del pecado y me enamoro del agresor y me enamoro de mí mismo, me voy a negar a morir. Así que voy a resistir una y otra vez el proceso que debería llevarme a la crucifixión. Me resisto. Si usted nota, Jesús desde la llegada de Getsemaní no ofreció resistencia, ¿sí o no? De hecho condenó a Pedro porque había un propósito que estaba delimitado. No es porque Jesús no peleara, es que esa era su pelea. Él estaba peleando contra su propia voluntad. De hecho, cuando tuvo la oportunidad de hablar con su padre, le dijo: si puedes, pasa de mí esta copa, pero, ya conmigo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. En otras palabras, Jesús deja claro que su voluntad no era pasar por eso, pero aún siendo humano subordinó su voluntad a la de su padre. Hermanos, ¿cuántas veces te has encontrado en esa encrucijada y lejos
lejos de plantearte esta idea, terminas sucumbiendo ante tu propia voluntad. Cada vez que lo haces, abrazas a tu agresor, justificas su maltrato y te anclas cada vez más a esa vida. Y voy a ampliar esto. Mateo capítulo 16, verso 25-28, el mismo Jesús dice: si te tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero y pierdes tu propia alma? Pregunta Jesús en sus propias palabras. ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu propia alma? Y esto es una pregunta en introspectiva. El libro de Romanos capítulo 7 nos revela una verdad poderosa. Diga conmigo: la ley es solo para los vivos. Voy a ampliar algo. Vamos a leer una serie de escrituras y quiero que por favor me sigan. Tengo exactamente 28 minutos. Vamos a ver. Voy a tener que ir un poquito más rápido. Dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 7: ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona esté viva? Vamos a ampliar esto. Dice unos versos más adelante: por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Mire esto. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha. Voy a tratar de aterrizarlo un poquito más fácil. Cuando yo me niego a morir y me resisto porque amo mi propia vida, ojo, esto no se hace de manera consciente. No es que usted se vea en el espejo y diga: hoy no voy a morir porque amo demasiado andar pecando. ¿Sí? Esto lo hacemos cada vez que no nos atrevemos a subordinar nuestra voluntad a la de Dios. Cada vez que ponemos el plan de Dios, el propósito de Dios en stand-by para hacer lo que quiero. Cada vez que me aferro demasiado a lo que considero que es mi sueño personal, pero no me he dado cuenta que mi centro de deseo ha sido influenciado por un proceso de colonización mediática. ¿Me está siguiendo? O sea, probablemente el 80-90% de las cosas que usted desee hoy haya sido inducido por los medios que usted constantemente ve. ¿Me está siguiendo? Mire, muéstreme una persona que ve a diario noticieros de política y le voy a mostrar una persona totalmente paralizada, esperando a que algún día los tiempos cambien. ¿Sí? Esto es una verdad absoluta. La gente que constantemente sigue noticias, hermanos, se deja llevar por esa corriente y literalmente lo vuelve impotente. ¿Por qué? Porque adecúa su cosmovisión. Le voy a poner un ejemplo. Digamos que usted quiere sembrar. Usted se dedica a la agricultura y quiere sembrar. Pero antes de hacerlo, se sienta y mira televisión y ve el pronóstico climático. Y el clima le dice que no va a haber lluvia, que viene una profunda sequía, que las temperaturas están altas, que no conviene sembrar. Y usted ni siquiera se mueve del sillón para salir a ver, ni siquiera ve si hay un río o una canal cerca que usted pueda desviar. O sea, no deja de intentar de crear condiciones. ¿Por qué? Porque usted piensa en base a la presuposición de lo que plantaron en su cabeza. Acaba de ser inoculado con imposibilidad o con impotencia. Y sencillamente justifica su inacción en lo que aprendió. ¿Me está siguiendo? Entonces, la influencia que tenía que ejercerse antes con la coacción, ahora se hace a través de la persuasión. Eso que le acabo de describir es la verdadera definición de poder. Poder no tiene que ver con milagros y señales. Poder tiene que ver con capacidad de influencia. El poder que Dios quiere para su iglesia va más allá que señales y milagros. Tiene que ver con influencia. Diga conmigo, tiene que ver con influencia. Los poderes, un poder no puede coexistir con otro poder. ¿Sabía usted eso? Un poder se impone. El poder mayor se impondrá y el poder menor se subordinará a este. Estos son leyes naturales. Cuando un poder se impone,
uno se subordina al otro, ¿sí? En palabras de Jesús, cuando van a un hombre fuerte, otro mayor que él tiene que venir a atarlo y arrebatar el botín, ¿sí o no? Estamos hablando de un conflicto de poderes, de un conflicto de intereses. Si yo estoy subordinando mi voluntad a lo que el algoritmo dice, entonces yo he cedido y me he subordinado a un poder que no viene de arriba, que no viene de Cristo. He estado negándome a morir. ¿Qué pasa, Lucio, si me niego a morir? Que la demanda sobre ti viene desde la ley, no desde la gracia. Porque solamente accedemos a la gracia cuando nosotros nos amparamos en su resurrección. Y no puedo ser amparado por su resurrección si yo no estoy dispuesto a morir. Si yo sigo luchando para mantenerme vivo, lo que demanda sobre mí un pago es la ley. No sé si me estoy explicando. El único ser humano que saldó la ley fue Cristo. La única forma en la que yo me puedo hacer acreedor de la salvación es que no sea visto yo, sino que sea visto Él. ¿Me está siguiendo? A través de mí. En otras palabras, diluir mi identidad para que la de Cristo se imponga, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Me está siguiendo? Cuando yo me resisto a morir a mi voluntad, cuando yo me resisto a subordinar mi voluntad, entonces aparece la ley reclamando: hey, la paga del pecado es muerte. Y esta persona está en rebeldía contra Dios. La paga del pecado es muerte. Termino, hermano, viviendo subordinado ante el poder de la ley, porque solamente aplica para vivos. ¿Me está entendiendo ahora? ¿Me sigue? ¿Sí o no? Leo de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes, así debería ser, ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora resulta que ocurre la singularidad de la resurrección. Así que entonces viene el pero ahora. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estábamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Y esto es tremendamente poderoso, porque aquí es donde se experimenta libertad y plenitud. Cuando ya yo dejo de ser guiado por la imposición autómata de la ley para ser guiado por la influencia y por la dirección de su espíritu. Pero para poder ser guiado por su espíritu necesito morir a mi voluntad. Necesito haber sido crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario para también con Él haber podido resucitar. ¿Cómo vamos hasta ahí? En Efesios 2, versos 2 al 6. Yo se lo busco rapidito, hermano, para que no me agarre la hora. Se quiere decir que la ley está viva en nosotros cuando el pecado reina en nosotros. Exactamente, y viceversa. Y el pecado está vivo en nosotros cuando la ley reclama sobre nosotros, cuando no estamos dispuestos a morir. Y aquí quiero que veamos la relevancia de esto, hermano, porque mire, hay una problemática en la iglesia actual. Y la problemática es que ahora tenemos a iglesias con grandes audiencias, reuniones con muchas personas. Y no estoy hablando de Cairo, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general. Mega iglesias, reuniones, congregaciones de, no sé, cualquier cantidad de personas. Pero cuando llega el momento de vivir de acuerdo al carácter de Cristo, la población que realmente puede llamarse a sí mismo discípulo son muy pocos. Cuando llega el momento de tomar la decisión de si tu vida o tu voluntad o la de Él, son muy pocos. Entonces quiere decir que hemos crecido en marketing, que hemos crecido en estrategias, que hemos crecido vendiendo una buena idea de moral, de bondad, de prosperidad. Pero, diga conmigo, pero nos hemos vuelto amadores de nosotros mismos. Y la palabra también profetiza esto para los últimos tiempos. Y nosotros pensamos que con los amadores de sí mismos se refería al vanidoso de la calle, al que se ve en el espejo, al narcisista, al inconverso. Pero no, quizás no habíamos notado que probablemente los amadores de sí mismos estaban dentro de nuestras congregaciones. Es más,
es peor aún, porque teniendo la verdad de frente no han chocado con la cruz. Siguen amándose, aún viendo la realidad no la pueden reconocer. Efesios capítulo dice: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Me sigue, no? Pablo está siendo muy claro, aquí no hay que buscar exégesis profunda, esto está bastante fácil de digerir. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que los demás. Cuando me niego a morir, soy víctima del impulso de deseo de mi carne. ¿Qué es el impulso de deseo de mi carne? Deseo de superación, de validación, de aprobación. A veces se disfraza de causas loables. Hay muchísimos filántropos, agnósticos, no creen en Dios, son magnates que también están alimentando niños en África, que están construyendo escuelas. Algunos incluso lo usan para simple evasión fiscal. Otros lo usan porque consideran que quieren ser recordados en el mundo. Pero ¿saben qué quieren hacer? Quieren hacerse a sí mismos un nombre. Están construyendo una torre de Babel. Están construyendo un templo a su propio ego. Y aparece la ley a reclamar su vida y a conducirlos a la muerte. Porque hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. ¿Sí o no? Entonces mire cómo continúa diciendo Pablo en Efesios: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. En ese momento nosotros nos hicimos acreedores de la vida, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en lugares celestiales porque estamos unidos con Cristo Jesús. Y esto es poderoso. Esto es terriblemente poderoso. Porque hermano, nosotros si pasamos papelitos para que usted anote su petición, muchas personas van a anotar peticiones de oración por mi familia, por mis problemas, por mi trabajo, por tal o cual situación, porque necesito una mejora financiera, porque necesito una mejora de salud, porque X, Y, Z. Pero sabes, cuando tú subordinas tu voluntad a la de Dios y te mueres y eres crucificado, lleva tu pensamiento cautivo, como decía Pablo, no, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para levantarse contra argumentos, contra potestad y contra fortaleza, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Cuando nos atrevemos a hacer eso, entonces resucitamos junto con Cristo y nos sentamos junto con Él en lugares celestiales. No hay nada por encima de Él y no hay nada que se resista a su mandato. No hay nada que pueda hacerle frente. No hay yugo que se levante en tu contra. No hay yugo que no sea pudrido por la unción. No hay atadura que no sea deshecha. No hay enfermedad que no sea vencida. Pero su propósito prevalece. Ojo, hay una escena brutal en The Chosen, los que la han visto, en la que Jesús se entrevista con uno de sus discípulos después que los envía a todos. El discípulo tenía rato pidiéndole a Jesús, viendo a Jesús sanar enfermos, y él venía con un problema. Ahora mismo no recuerdo con detalle cuál era el problema, pero tenía una enfermedad y le pregunta: ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Saben? Y es que cuando nosotros morimos a nuestra voluntad y somos capaces de decir: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, entendemos que para un hijo de Dios no existe ni siquiera una enfermedad que te detenga. Si un hijo de Dios, escucha esto, si un hijo de Dios amparado en el poder de la resurrección, que ha entendido la singularidad de la resurrección, se ha atrevido a morir a su voluntad y ha sido levantado ante los muertos juntamente con Cristo, padece una enfermedad, es porque Dios va a usar esa peculiaridad para mostrar su gloria. Y aún en la muerte Dios va a terminar venciendo las puertas del infierno. ¿Sí me está siguiendo? Por eso dice la Biblia: estimado es a los ojos de Dios la muerte de sus santos, porque la muerte no es causa de pérdida o de lamento para los que somos hijos de Dios. Es la oportunidad de trascender. Y todo lo que pasa y lo que le ocurre y lo que le acontece a un hijo de Dios es una herramienta del reino de la luz para emprender una ofensiva contra las tinieblas. Donde hubo la tumba de Cristo, hoy se levanta un jardín hermoso que nos recuerda que donde el mundo ve muerte, Él establece vida. Lo que otros pueden llamar mala suerte, el Señor lo puede llamar gloria.
y Él muestra su gloria. Cuando lo llamaron a la casa de Lázaro, Él esperó intencionalmente, ¿sí o no? Y era su amigo. Y se conmovió y lloró. Y no querían abrir la puerta de la tumba porque sabían que probablemente estaba en descomposición el cadáver. Y aún así, el Señor dijo: esto es para que el Hijo del Hombre se glorifique. Era necesario que todos vieran que Él tenía poder sobre la muerte, sobre el infierno. ¿Sí me está siguiendo? Que Él era el autor de la vida y estaba virtiendo su vida sobre Lázaro. ¿Cómo vamos hasta ahí, hermano? En Gálatas, capítulo 2. Yo no leo para ustedes, no se preocupen. Para eso lo marqué aquí. En Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice Pablo de nuevo, que amplió todo este concepto de una manera extraordinaria. Dice: mi antiguo yo, miren lo que dice Pablo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que lo que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Pablo le está diciendo a un montón de gente que estaba siendo judaizada, que le estaban diciendo: tienes que guardar la ley y estos rituales y estas cosas. Y Pablo dice: ya yo no vivo según eso. Ahora yo vivo en el Espíritu. Pero pasaba algo. Pablo se atrevió a decir algo trascendente: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué ocurría exacta? ¿Qué significa esta frase? Esta frase está hablando de la disolución de la identidad de Pablo y la desaparición de su nombre. Pablo dejó de comportarse como un individuo con voluntad propia, con sueños propios, para volverse parte de un colectivo que el mismo Jesús llamó iglesia. Su identidad se disolvió y ya no había nombre que él pudiera o quisiera defender más que el de Cristo. Entonces todo lo que Pablo padecía y vivía, él sabía que era para la gloria de Dios, por lo que se hacía menos relevante. Cuando Pablo fue capturado en Éfeso y fue arrojado al calabozo, él no dijo que era ciudadano romano hasta el día siguiente, después que se habían estremecido los cimientos de la ciudad y él había logrado establecer la fundación y las bases de la primera iglesia en ese sector. ¿Me está siguiendo? Una persona que se ama a sí mismo, lo primero que hace es sacar sus credenciales y evita el sufrimiento. Pablo fue el primero en mostrarnos una correcta gestión de sufrimiento después de Cristo. Antes de la resurrección, Pedro se amaba tanto a sí mismo que no se atrevió a hablar de Jesús. Incluso lo maldijo y lo negó 3 veces. Pero después de la resurrección, Pedro lo meten preso, el Señor lo libra y el ángel le dice: ve y predica en el templo. Y Pedro va y se arriesga de nuevo a volver a ser encarcelado y predica ahora delante del templo con aún más de nuevo que antes. ¿Sí me está siguiendo? Antes de la resurrección, cada uno vive buscando satisfacer la ley como puede. Después de la resurrección, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Viene el proceso de disolución de la identidad. Me vuelvo parte de una identidad colectiva. Y esa identidad colectiva se llama iglesia. Y cada uno nos hacemos parte de una célula que es mayor. Usted no sabe ahora mismo el nombre de cada célula que compone su cuerpo, pero ahí está. Y usted depende, en teoría, su salud depende del correcto funcionamiento y la función y la operatividad de cada una de sus células. En el momento en que una célula se vuelve irregular, rebelde y se altera porque empieza a perseguir su propio camino, usted va a comenzar a experimentar anomalías orgánicas, patologías, enfermedades que imposibilitan su función y su desarrollo normal. ¿Me está siguiendo? Pregúntese, ¿usted es una célula rebelde del cuerpo de Cristo? En otras palabras, una enfermedad, que no creo porque el cuerpo de Cristo no es un cuerpo enfermo. ¿O usted es una célula funcional que se diluye entre aquella conciencia colectiva y forma parte del cuerpo más glorioso que ha existido en la historia de la humanidad? Aquel que viene a ser sal y luz del mundo. Diga conmigo, póngase la mano sobre su cabeza y diga conmigo: hay que diluir la identidad. Diga conmigo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Hermano, esto tiene que volverse una verdad trascendente. De otra manera no podemos trascender de multitud a discípulo. Un discípulo está comprometido con la causa de su maestro. Jesús lo dijo: el que quiera hallar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, por la causa de este evangelio, la hallará. En el mismo libro de Gálatas, media Biblia aquí hoy. En el mismo libro de Gálatas, Pablo insiste con lo de Galacia, porque ellos estaban enfrentando un problema. De hecho, él comienza la carta diciéndole: ¿quién los hechizó, Gálatas insensatos? ¿Cómo habiendo estado en libertad ahora vuelven ustedes a la esclavitud? O sea, Gálatas estaba experimentando un síndrome de Estocolmo. Estaba amando a su opresor. Tenía el opresor del pecado haciéndoles daño y ellos lo abrazaban, lo recibieron y le abrieron las puertas de sus casas. Y nosotros lo miramos hoy y decimos que absurdo, pero probablemente estemos en la misma situación. Y él dice: por lo tanto, gente, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Pero hay una condición: ya no puede ser tú, tiene que ser Cristo. Entonces reclamamos las promesas. Por su llaga fuimos nosotros curados, Señor, y declaramos y decretamos en el nombre de Jesús, y ato y echo fuera, y ato los principados, y ato las potestades, y ato todo. Pero cuando termino de orar, hermano, vuelvo a ser el mismo de siempre. Me niego a dejarme crucificar porque me aterran los clavos sobre las manos. Porque me aterra estar colgado de un madero y sentir que me falta el aire. Porque no quiero ser atravesado en mis pulmones con una lanza. Nos negamos a morir, nos negamos a ser sofocados. Pero sabes, la verdadera vida solo se halla después de la cruz. La verdadera vida solo se halla después de la cruz. Antes de la cruz solo vives estigmas. Vives bajo las migajas que el mundo deje caer para que sobrevivas. Pero vida solo se encuentra después de la cruz, porque te da libertad de estar sentado en lugares celestiales por encima de cualquier situación. ¿Me estás siguiendo? Nada podrá hacerte frente. Y el Señor te dice: hey, son más los que están conmigo que los que están contra ti. Ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos ustedes son uno en Cristo. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son su heredero. Y la promesa de Abraham les pertenece a ustedes. Entonces, podemos reclamar las promesas de Abraham porque somos hijos. Y como padre, Dios se hace cargo de sus hijos. ¿Y cuántos padres hay aquí? Hermano, pregúntese, usted como padre. Lo que pasa es que el concepto de padre dentro de la iglesia se ha desdibujado. Tristemente se ha desvirtuado, porque la gente ha abusado del término de paternidad. Pero hablando de padre, así como usted y yo lo entendemos en casa, ¿cuántas veces usted ha esperado que su hijo se acerque, le ale así el pantalón y le diga: papá, necesito unos zapatos porque los míos están rotos? Si usted puede, ¿sí? Usted no va a permitir que llegue a ese punto, ¿sí o no? Usted conoce sus necesidades. Usted las anticipa en función a sus recursos, ¿o no? Y usted se adelanta. Y usted sabe que no le puede dar todo lo que quiere, sino lo que necesita. Eso lo hace un padre. Y el mismo Jesús decía: si aún estos padres saben dar buena dádiva a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿Me está siguiendo? En otras palabras, cuando nosotros nos atrevemos a morir y a ser crucificados juntamente con Cristo, nosotros somos resucitados en esta singularidad de la resurrección, y ahora somos herederos junto con Cristo de la promesa de Abraham. Hey, te voy a decir algo: tu Padre se hace cargo de todo lo que necesitas. No siempre va a ser lo que quieres, pero sí todo lo que necesitas. Y ese es el punto. Porque si alguien te conoce con claridad, es tu Padre. Yo siempre pongo ejemplo con eso, hermano. Mi relación con Dios ha cambiado mucho desde que tengo una relación con mi hijo. Porque por situaciones de la vida tenía una relación complicada con mi papá. Y era la forma en la que yo interpretaba la realidad
de padre e hijo. ¿Me sigue? Pero ahora con mi hijo he aprendido algunas cosas. Él me pide de todo. De todo. Pero yo sé lo que él necesita. Y trato de darle lo que necesita. Y a veces hasta algunos gustos. Hay algo en él. Como todos nosotros, él es víctima de la presión social. ¿Sí? De la influencia del colectivo. Entonces, él heredó de su padre sus cualidades deportivas. O sea, ninguna. O sea, no que no pueda aprender. Yo estoy seguro que se pone a entrenar por ahí y aprende, ¿no? Lo que quiero destacar es esto. Nosotros insistíamos en que vea clases de música. Y yo soy músico, no soy virtuoso, pero soy músico. Y puedo reconocer cuando una persona tiene oído por la música, ¿saben? Y tiene ciertas cualidades. Porque hay cosas que a mí se me hacen terriblemente difíciles y a él se las hacen muy sencillas. De hecho, nosotros estuvimos asistiendo a ver clases de trompeta. Y mientras yo lo intentaba solamente por apoyarlo y por acompañarlo, ¿no? Pero me costaba horrores hacer labio para la trompeta. Es complicado. O sea, de los instrumentos que tienen la oportunidad de más o menos entender cómo funciona, la trompeta ha sido el más heavy. O sea, es el más difícil. Y hay que poner la boca en una posición y hay que ponerle corazón. Y mientras él hacía notas y ya llevaba 2 o 3 octavas, yo seguía haciendo ejercicio. Y nada, y no se me daba. Y él se reía. Naguara, papá, no puedo creer que seas tan malo, me decía. Pero irónicamente, después que llegábamos a la casa, él me dice: tú no puedes entender que yo no quiero música. Yo no nací para esto. Imagínense. Yo no nací para la música, papá. Yo lo que quiero es el fútbol. En este día me dijo que lo cambiara del colegio porque sus amigos dicen que es malo jugando fútbol. ¿Por qué él me pide eso? Lo explica Santiago. Él desea lo que otros quieren. Por eso pide y no recibe, porque no sabe pedir. Porque deseas lo que otros tienen. Nosotros hemos interpretado que él pide y no recibe es que no sabemos orar. ¿Sí o no? Y entonces agarramos y nos recitamos el Padre Nuestro como está de cabo a rabo. ¿Sí o no? Pero Santiago no se refiere a eso. Santiago se refiere: hijo, es que tú no sabes qué quieres. Porque sin querer, tu objeto de deseo ha sido el objeto de deseo del colectivo. Lo que tú deseas no es realmente lo que quieres. Yo sé lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque soy tu papá. Porque te fundé antes, te pensé antes de la fundación del mundo. Porque cuando eras un embrión vi tus ojos. Porque cuando yo soplé vida en el vientre de tu madre, si hayas provenido de un abuso, yo coloqué en ti un código genético exclusivo. Porque yo tuve que tomar el código genético de tu papá y el de tu mamá para formarte con esa peculiaridad, con ese don y con ese talento. Yo sé para qué te hice. Yo sé que te gusta. Yo sé lo que realmente quieres. Y lo que quieres no es lo que me estás pidiendo ahora. Lo que tú me estás pidiendo es algo que te permita aprobación en el mundo. Yo sé lo que tú quieres. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque lo entendí con mi hijo. Es muy bueno para la música y no tan bueno para el fútbol. Pero él insiste en que ama el fútbol y detesta la música. Sin embargo, él tiene un teclado pequeño y cada vez que Miguel va al baño se lleva un teléfono para escuchar música y se lleva el teclado porque él no sabe estar sin hacer nada. Entonces empieza a practicar y practica y practica y practica. Ama la música. Vamos en el carro y quiere poner música. Es detallista. Nota cosas peculiares. Es de esas personas como un sommelier que cuando prueba un vino aprende a apreciar notas que para nosotros son indetectables, ¿saben? Cuando uno escucha, mira, tiene notas achocolatadas y a roble y a maderado, y uno lo prueba y dice, sí. Uno dice, para mí pareciera que tiene limón. ¿Me sigue? Pero él aprecia esos detalles porque tiene el oído de un músico. Identifica una nota, afina. Hermano, yo todavía canto y no afino. ¿Sí me está siguiendo? Ay, muchachos, no me dejen solo, ¿vale? Necesito música. Yo sé lo que él realmente quiere, porque como su papá lo conozco. Y en este punto, en el punto en el que él está, él todavía no sabe lo que quiere. Él necesita de mi ayuda y de mi apoyo. Y mi apoyo no siempre es darle lo que quiere, sino lo que necesita. Entonces, él, si hago mi trabajo y yo oro todos los días para hacer un buen trabajo como padre, de instruirlo en su camino,
Cuando él alcance mayoría de edad, él va a tener plenitud. Y va a decir, qué bueno que mi papá no hizo lo que le pedí, hizo lo que necesitaba. ¿Me está siguiendo, verdad? Entonces, lo mismo ocurre cuando nosotros resucitamos en Dios y nos hacemos herederos de su gracia. Él sabe lo que necesita, aunque no sea lo que quiere. Es probable que lo que estés pidiendo no sea lo que necesitas. Y pide y no recibes porque no sabes pedir. Porque la forma correcta de pedir no es recitar bien el Padre Nuestro. La forma correcta de pedir es hallar la forma en la que tu deseo esté en perfecta armonía con su deseo, que te vas a dar cuenta tarde o temprano que realmente era tu deseo. ¿Me estás siguiendo? Me pasé por 2 minutos. Voy a cerrar con esto. Cuando hablo de Miguel me inspiro, ¿verdad? Él dice, papá, ¿no puedo usar otra persona para la prédica? Y yo, bueno, a veces uso a Oscar, pero se pone bravo. Cierro con esto. Poderoso. Quiero que por favor usted lo interiorice. Esto que voy a leer, que está en la Biblia, obvio. Por favor, interiorícelo. Y quiero que usted se mire hacia adentro. Sea sincero con usted mismo. Porque, ojo, los pastores no se benefician con que tú pases de multitud a discípulo. Eso no es un beneficio directo para ellos. Eso es tu vida. Tú tendrías la posibilidad de alcanzar plenitud. Lo que pasa es que nuestro trabajo es hacerte consciente de que probablemente las decisiones que estás tomando no son las más acertadas. ¿Me estoy explicando? Y ese es el trabajo de un pastor, cuidar. Y por eso seremos insistentes en esto, aunque no siempre sea lo que quieres oír. Yo estoy seguro que ninguno quiere oír que tiene que morir, pero lo necesitamos. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Esto se lo dice Pablo en una carta a los de Colosa, que estaban profundamente influenciados por corrientes filosóficas griegas. Ojo, esto podría ser perfectamente una carta para la Venezuela de hoy, que está profundamente infiltrada por corrientes filosóficas externas, que está abrazando el estoicismo, el hedonismo, el narcisismo, el nihilismo, que son ideologías que vuelven al hombre antropocentrista y te ponen en el medio de tu propia adoración. Pues en Cristo, mira esto, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Tú crees que lo que estás haciendo lo estás haciendo porque te hace pleno, pero yo quiero decirte algo, no, lo que estás es desechando la plenitud por obtener placer inmediato, porque lo que no sabes todavía es que la plenitud está del otro lado de la cruz. Antes de eso vas a cosechar migajas de placer, pero después de que te atrevas a subordinar tu voluntad a la del Eterno, atraviesas la cruz del Calvario, seas crucificado juntamente con Cristo y seas levantado en el poder de su resurrección, tú vas a poder experimentar verdadera plenitud, verdadero amor, verdadera identidad, pero en Él. ¿Me estás siguiendo? Te vas a preguntar por qué no lo hice antes. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, le quitó la naturaleza pecaminosa. Cuando tú mueres, tu naturaleza pecaminosa también muere. Y en la singularidad de la resurrección, heredas el poder de vencer el pecado de la carne. Yo sé que muchos de nosotros estamos constantemente luchando para vencer el pecado de la carne, pero no has podido lograrlo porque lo estás haciendo con tus fuerzas, porque te has resistido a morir, porque te tiene atrapado un profundo síndrome de Estocolmo y te has enamorado de tu opresor, porque no has probado la plenitud y sigues viviendo por el placer inmediato que te provee ese determinado pecado. ¿Me estás siguiendo, no? Y no todos son inmoralidades sexuales. Hay gente que siente mucho placer por dejarse llevar en un frenesí de ira
y arremeter contra otro. Sienten que hicieron justicia. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque no le habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y aquí viene una promesa para ti, para tu familia, para tu casa, para tu futuro. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. En otras palabras, si yo no choco con la cruz, no hay anulación del acta. Sigue vigente, sigue reclamando poder sobre mí. En la cruz, Él anuló el acta de los pecados que nos era contraria, de los decretos. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. En otras palabras, tú tienes ahora una guerra contra entidades espirituales que te han estado sofocando, que te han estado atacando. Has estado sufriendo ataques de pánico, ansiedad. Has estado sufriendo lo que llaman por ahí, no sé, la apnea del sueño, ataques depresivos. ¿Sabes por qué? Porque has subordinado tu voluntad a los gobernantes de este mundo. Pero cuando tú te mueres a ti, mueres a tu placer, eres crucificado juntamente con Cristo, el Señor toma el acta de los decretos que te era contraria, la agarra en la cruz del Calvario y la rompe y dice: ¡hey! Contra Él no hay poder, contra Él no hay nada que pueda hacer en su contra, porque es mío, me pertenece y ya no es Él, ahora soy yo en Él. Lo que el enemigo haga contigo no es contigo que se está metiendo. Se encuentra de frente con tu papá. Él ve a Cristo en ti, pero no hay resurrección sin muerte. Suena bonito el poder de la resurrección, provoca aplaudir, provoca levantarse y decir gloria a Dios. Pero pregúntate si está dispuesto a morir. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por comida, por bebida, porque celebran ciertos días santos, ceremonia, por una nueva día de descanso. Pues estas son reglas, son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. En otras palabras, has estado, si no te has atrevido a morir, a subordinar tu voluntad a la del Eterno, es probablemente que hayas estado viviendo una simulación. Esos también son conceptos muy vigentes ahora. Y en esa simulación te han inoculado un objeto de deseo. Y ese objeto de deseo está direccionando tu vida. Si no hay muerte, no habrá resurrección. En todo este tiempo, lo que quiero que te lleves para tu casa es comprender que sin muerte no hay resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Y que tu salvación, tu futuro, la plenitud, depende de la singularidad de la resurrección en ti. Dale un aplauso al Señor y por favor ponte de pie.